¿Qué tal están todos? Espero estén pasando un día bendecido y lleno de mucha energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. La verdad es que aunque vamos evolucionando lentamente en cuanto a política, siempre lo veremos como un equipo de fútbol. Creemos que un partido político es como el mejor equipo. Tenemos la esperanza. Sin embargo, el partido ya estaba comprado. No te mates pensando en lo que te voy a decir. No hay ganador, no hay perdedor, solamente hay gente engañada. ¿Por cuántos años hemos creído que el salvajismo que presenciaban en el Coliseo romano había terminado? Piénsalo bien. Y te darás cuenta que seguimos en esos tiempos donde el emperador se sentaba en un trono a ver cómo los gladiadores se mataban unos a otros. Las batallas acuáticas y la carnicería que se daba al soltar los leones. ¿Saben en qué hemos evolucionado? Usamos ropa distinta, tenemos un inodoro y nos bañamos con más frecuencia. Pero decir que el cerebro ha evolucionado es ser muy optimista. No, hermano latinoamericano. Seguimos teniendo un cerebro primitivo que lo único que ha logrado, su mayor éxito, es buscar información en Internet. ¿Cómo demonios es posible dejarnos engañar por los mismos inútiles? Si se dio en los 20, se dio en los 40, se dio en los 60, 70 y 80, creímos haber aprendido la lección. Sin embargo, seguimos en la misma ignorancia. Elegimos gente imbécil para que lleve las riendas del país y que termine decepcionándonos con sus robos y sus abusos de poder. El problema es que hemos polarizado completamente la política. O eres de derecha o eres de izquierda. ¡Qué decepción! Lo peor es que nadie parece comprender que la política va cambiando en cada década y como una moda se manifiesta al mismo tiempo en muchos países de América Latina. Algunas similitudes que se han observado en algunos países de América Latina incluyen 1. Instalación de dictaduras. Algunos países en América Latina han tenido líderes autoritarios o regímenes dictatoriales en el pasado y han experimentado la falta de libertades civiles y políticas. Número 2. Corrupción. La corrupción es uno de los principales problemas en muchos países de América Latina y su impacto negativo en la economía y en la calidad de vida de la población ha sido alarmante. Número 3. Polarización política. En muchos países de América Latina existe una tendencia hacia la polarización política, lo cual puede exacerbar problemas como la corrupción y el abuso de poder. A lo largo de los últimos 50 años, América Latina ha tenido varios presidentes. Algunos de los presidentes más prominentes y controvertidos en América Latina durante este periodo incluyen Augusto Pinochet, Chile; Fidel Castro, Cuba; Hugo Chávez, Venezuela; Rafael Correa, Ecuador; Evo Morales, Bolivia; Juan Manuel Santos, Colombia; Dilma Rousseff, Brasil; Enrique Peña Nieto, México; Alberto Fujimori, Perú; Daniel Ortega, Nicaragua. Y cada uno de ellos sentó precedentes para que otros gobernantes hicieran las mismas idioteces. Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, simplemente se copian unos a otros. Pero, ¿cuántos oportunistas han habido en Latinoamérica? Desafortunadamente, han habido muchos golpes de Estado en la historia de América Latina que han llevado a la instalación de regímenes autoritarios y gobiernos militares. Algunos de los presidentes que han surgido como resultado de golpes de Estado en la región son Alfredo Stroessner, Paraguay, llegó al poder tras el golpe de Estado de 1954. Humberto de Alencar Castelo Branco, Brasil, fue nombrado presidente luego del golpe de Estado de 1964. Augusto Pinochet, Chile, llegó al poder tras el golpe de Estado de 1973. Jorge Rafael Videla de Argentina surgió como resultado del golpe de Estado de 1976. Carlos Humberto Romero, El Salvador, se convirtió en presidente después del golpe de Estado de 1979. Efraín Ríos Montt, Guatemala, fue el presidente después de un golpe de Estado militar en 1982. Distintos casos en distintos años. Y podría seguir. Miren, señores, es la hora de cambiar esa idiotez de pensar que los mejores son los socialistas que nada más existieron en la Alemania del siglo XIX, cuando Karl Marx y Friedrich Engels se popularizaron por estos ideales. Ok, ya va a cambiar el canal porque lo insulté.
Pero hágase la siguiente pregunta. ¿Por qué Latinoamérica no tiene un sistema político como el Reino Unido o exactamente igual al de Francia? Las constituciones podrán ser similares a la de Francia e inspiradas en la de Francia, pero nunca exactamente igual a la de Francia. ¿Por qué? Porque no se adapta a nuestras necesidades. Sin embargo, el mundo entero podría seguir los preceptos de la Biblia, los 10 mandamientos, el decálogo que inspiró a la Constitución. ¿Por qué? Porque ha sido el único libro que ha sido verdaderamente adaptado a cada pueblo e interpretado en infinidad de formas. Incluso hay estafadores que roban en el nombre de Dios. Han habido genocidios en el nombre de Dios. Pero, ¿qué tal si se usara de forma correcta? Ahora sí, hablando de inútiles socialistas, terroristas, dictadores, mire lo que Gustavo Petro piensa hacer. Gobierno de Petro busca incluir un artículo que permita la expropiación express en el Plan Nacional de Desarrollo. La senadora Paloma Valencia enciende las alarmas por artículo que el gobierno de Gustavo Petro estaría impulsando para ser incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que se tramita en el Congreso de la República. De acuerdo con el texto, la Agencia Nacional de Tierras podrá negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar de utilidad pública para la reforma rural integral. La etapa tan solo tendrá una duración de 10 días calendario, a partir que se le notifique al propietario el interés de adquirir el predio. Después pasa a la etapa de venta forzada con indemnización previa. La resolución que declare el precio como de utilidad pública para la reforma rural integral ordenará la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras. Este proceso será susceptible de recursos de reposición, pero si este no se resuelve en 10 días calendario siguientes a su interposición, se entenderá negado. Pero, ¿qué logrará el gobierno con expropiar tierras y regalárselas a los más pobres? Sé de casos similares que sucedieron en El Salvador. El gobierno de derecha, junto con el de izquierda, luego de los acuerdos de paz de 1992, decidieron repartir tierras bajo un programa llamado PTT o Programa de Titulación de Tierras para excombatientes del FMLN. El objetivo principal del programa era otorgar títulos de propiedad a los excombatientes del FMLN que habían participado en la guerra civil que tuvo lugar en el país entre 1980 y 1992. El programa tenía como fin facilitar la reintegración de los excombatientes a la sociedad y promover la estabilidad social y política. El programa se llevó a cabo en varias etapas y fue un proceso complejo y prolongado. El primer paso fue identificar las propiedades que podrían ser tituladas y que estaban en manos del gobierno. Luego, se realizó una evaluación de los excombatientes para determinar quiénes eran elegibles para participar en el programa. Finalmente, se otorgaron títulos de propiedad a los excombatientes que habían cumplido con los requisitos del programa. El programa fue financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo y otras instituciones internacionales. Sin embargo, ha habido críticas al programa por parte de algunos sectores de la sociedad que lo ven como una medida injusta que favoreció a un solo grupo de personas en detrimento de otros. Ahora bien, se dieron casos en los que las familias que recibieron tierras a través del programa de titulación de tierras que perdieron la propiedad de las mismas. Hay varias razones por las que esto puede haber sucedido, incluyendo la falta de recursos para mantener y cultivar la tierra, la falta de capacitación en técnicas agrícolas, la falta de acceso a crédito y la inseguridad jurídica. Además, algunos de los títulos de propiedad emitidos durante el gobierno de Arena fueron cuestionados y anulados debido a irregularidades en el proceso de adjudicación de tierras. Se las iban a robar. Mi teoría: la mejor manera de recuperar las tierras de los ricos es regalándosela a los pobres. Lastimosamente, regalarle un terreno al pobre es como darle un carro a un adolescente. En la mayoría de casos, jamás sabrá cómo sacarle provecho, o siquiera usarlo sin una instrucción adecuada de lo que tiene que hacer. Ve por dónde va la cosa con el borrachín. Y si al menos se digna en ver este vídeo, o al menos leer sobre el tema para evitarlo, ya sería ganancia. Pero dudo mucho que dure una hora sin ponerse borracho y dormirse. Y luego tenemos las críticas de gentuza como esta pseudo-influencer que salió hablando pestes de Argentina. Amigos, si venís a Argentina no tenéis que cambiar en sitios oficiales, porque en un sitio oficial te cambian 1 euro 200 pesos. En cambio, si cambias en la calle, te cambian 1 euro 400 pesos, el doble. Más o menos como en Cuba. Aquí está
el gobierno peronista no es el gobierno comunista, pero al final son mismos perros con distintos collares. O sea, las carreteras aquí dan asco, asco. El gobierno no sé qué hace, pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras. Al final, por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, amigos. Y la verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces. Y entre pueblo y pueblo pueden pasar 3 horas y no hay gasolineras y no hay nada. Ni siquiera hay cobertura en todo el país. Si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni puedes comunicarte. Ayer, en la carretera que hay desde Bariloche hasta el Chaltén, pinché 2 veces. Nunca en mi vida había pinchado 2 veces en un día, amigos. Súper peligroso. Pero yo no te voy a dar datos inútiles del pésimo servicio en salud pública que tiene España, o que la gente tiene que pagar alquileres estúpidos por un apartamento que sería el equivalente a un pedazo de mierda en Latinoamérica. Aquí, las calles son lo de menos, muñeca. Algunos países de Latinoamérica tienen una economía más diversificada o un sector tecnológico más avanzado que otros países vecinos, por lo que se puede decir que están mejor en ese ámbito específico. Aunque España sigue siendo uno de los países más desarrollados de la región, otros países latinoamericanos también tienen avances significativos en distintos ámbitos. ¿En serio? ¿Esto le parece desarrollado de este bello país? Viele Ausländer sind die Spanier die unpünktlichsten Arbeiter in ganz Europa. Aber sie haben Zeit zum Mittagessen, zum Rauchen oder zum Frühstücken. In exklusiv für FTL aus Madrid. Die Arbeitsmoral der Spanier. Man braucht nur zu sehen, wie viele Leute hinter mir stehen. Sie rauchen alle. Buenos días. Una pregunta. ¿Usted está fumando en su horario de trabajo? ¿Esto es normal en España? Pues relativamente. ¿Y usted sale muchas veces a fumar? De vez en cuando. En Spanien raucht jeder, das sieht man ja. En España hay una imagen de vagos, viéndolo desde otros países. ¿Usted está de acuerdo? Para nada. España es el 13º país más productivo del mundo. ¿Y por eso piden dinero a Alemania, porque son tan productivos en España? Pero el problema de España no es de productividad, es de corrupción. Brauchen nur den Aschenbecher hier zu sehen und dann sieht man, wie viel die Leute hier rauchen. ¿Usted es funcionario? Sí, sí. Llevo 42 años en el cuerpo ya. ¿Y usted paga para desayunar, para comer? Nos deja, no, para comer no. Solo 10 minutos para tomar un café. Son 10 minutos, no puede ser más. Bueno, Hier können wir 2 spanische Arbeiter bei dem Mittagsschlaf sehen. Wir stehen hier vor dem Gesundheitsamt und werden mal sehen, ob die spanischen Beamten pünktlich zur Arbeit erscheinen. Buenos días, ¿podría hacer una sola pregunta? Llego tarde. Sie kommt zu spät. Una breve pregunta. Una pequeñísima pregunta, porque ya voy muy tarde. ¿Cuál es su horario laboral? De 8 a 3:30. Ese es mi horario laboral. De 8, ahora son las 9 de la mañana. Por eso te digo, es que preguntarle a Cercanías que va hacia, que viene del pozo. ¿Es usted funcionaria? Soy funcionaria. Entonces usted empieza a trabajar a las 8. A las 8. Ahora son las 9 menos 5. Salida por el periódico. ¿Es usted funcionaria? Sí. ¿Y cuál es su horario laboral? ¿Cuál es su hora de entrar? Pues mi horario de entrar, me abstengo de decirlo. Ahora que son las 9 menos cuarto. Bueno, yo es que hoy me he dormido. ¿Y eso es habitual en España que pase esto? Ah, pues no lo sé. Yo normalmente soy muy puntual, pero hoy me he dormido. ¿Y va a tener alguna sanción por eso? No. Wir Deutsche sollen die Wirtschaft von Spanien retten. Wenn wir ihre Arbeitsmoral sehen, werden sie fähig sein, uns dieses Geld zurückzugeben? Wolfgang Mayer für FTL aus Madrid. Este video es de hace 8 años, pero la cosa no ha cambiado mucho, la verdad. Creo que hoy fuman un cigarro menos en los baños de sus trabajos. Y lo más gracioso es que, aunque la mayoría de españoles no tiene la mínima idea de lo que hay fuera de España, como en tiempos de Colón, han desarrollado el arte de mentir y lo hacen con mucha fluidez. Si hay alguien que los represente muy bien, esos son sus gobernantes. Al parecer, si buscas en internet, te dará información un tanto cuestionable que puede ser contrastada al vivir por unos años en la madre patria. Venezuela was the wealthiest nation by far in South America. But years of socialist rule have brought this once thriving nation to the brink of ruin. That's where it is today.
the tyrannical socialist government nationalized private industries and took over private businesses. They engaged in massive wealth confiscation, shut down free markets, suppressed free speech, and set up a relentless propaganda machine, rigged elections, used the government to persecute their political opponents, and destroyed the impartial rule of law. In other words, the socialists have done in Venezuela all of the same things that socialists, communists, totalitarians have done everywhere that they've had a chance to rule. The results have been catastrophic. Almost 90% of Venezuelans now live in poverty. ¿Qué porcentaje de pobreza tiene Venezuela? Según el informe Panorama Social de América Latina 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la tasa de pobreza en Venezuela en 2019 fue del 96,2%. Esto significa que casi todas las personas que viven en Venezuela están viviendo en la pobreza. ¿Y qué tal España? Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de España, la tasa de pobreza en España en el año 2020 se situó en un 21,2%. Es decir, cerca de 1 de cada 5 españoles vive en situación de pobreza. Es importante mencionar que esta tasa ha aumentado debido a los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. ¿De qué partido político es Pedro Sánchez? Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, desde 2014 y actualmente es el presidente del gobierno de España desde 2018. Pero, ¿ha habido corrupción dentro del PSOE? Existen casos de corrupción vinculados al Partido Socialista Obrero Español, así como a otros partidos políticos en España. El PSOE ha sido criticado por casos de corrupción en el pasado. Uno de los más destacados es el llamado caso de los ERE, en el que varios miembros de la Administración Autonómica de Andalucía, que pertenecían al PSOE, se acusaron de malversación de fondos públicos. El caso de los ERE se consideran uno de los mayores escándalos de corrupción política en España y ha afectado tanto al Partido Socialista Obrero Español como a otros partidos políticos y a la imagen de la política en general. Ahora, hablemos de su oposición. ¿Quién es Mariano Rajoy? Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, es una gran nación. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. No podemos renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no? Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no? Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho y me tengo que fastidiar. La alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? Hay razones. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. Me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan, crean trabajo. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso
es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame, un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana. Un disparate. Fin de la cita. Mariano Rajoy es un político español que fue miembro del Partido Popular, PP, en España. Fue el presidente de este partido desde el 2004 hasta el año 2018 y también fue presidente del gobierno de España desde 2011 hasta 2018. ¿Han habido casos de corrupción dentro del PP? Sí, han habido varios casos de corrupción vinculados al Partido Popular en España. Algunos de los casos más destacados son Caso Gürtel. Esta investigación judicial comenzó en 2008 y reveló una supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa, empresario que tenía contratos con administraciones públicas, incluyendo la región de Madrid, liderada en ese entonces por miembros del PP. Entre los acusados se encontraban varios miembros del PP y empresarios vinculados a él. El caso Gürtel ha llevado a la condena de decenas de personas vinculadas al partido, incluyendo al extesorero y exsenador Luis Bárcenas. Caso Bárcenas. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, fue condenado por el caso Gürtel mencionado anteriormente. Sin embargo, también se encontró que tenía cuentas en el extranjero con importantes fondos que habían sido presuntamente utilizados para financiar ilegalmente al PP. Si Latinoamérica se organizara, se uniera y utilizara inteligentemente sus recursos, España sería una chiquitinada a comparación de América Latina. Europa sería un microbio comparado a América Latina. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Hay que mandar a la mierda a los corruptos como Gustavo Petro, Nicolás Maduro y a todo el atajo de comunistas sinvergüenzas que siguen bloqueando el desarrollo del continente. A la izquierda, nada. A los zurdos de mierda, nada. Nada a los zurdos de mierda. Batalla frontal y directa. Si no, nos van a llevar puesto como lo están haciendo. Muchas gracias. Tampoco digo que los de derecha han sido una monedita de oro. Han sido una vil caca, haciendo negocios sucios con Estados Unidos y prácticamente regalándoles los recursos por dádivas y la mano de obra barata local. Hay que apostarle al cambio, pero al cambio verdadero, no a hacer malabares entre izquierda y derecha y un pseudo partido de centro. Muy bien, damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes agradecer su amable compañía. Si es primera vez que pasa por acá, le invito a suscribirse, a darle like y darle a esa campanita para futuras notificaciones. Recuerde que estoy en redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, en Facebook como Política y Atlacatl y en Instagram como @Política y Atlacatl. Les deseo un bello día y será hasta la próxima.